Preliminares. Resuelva en su cuaderno. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano. Cuando hablamos de anatomía, nos estamos refiriendo entonces a la forma y la estructura. La forma, es decir, el borde, y la estructura, cómo está constituido internamente. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, el contorno vendría a ser la forma y la estructura es las células y la forma cómo se organizan esas células dentro del pulmón. Ahí tenemos el concepto de lo que es forma y estructura del organismo humano. Cuando hablamos de anatomía, podemos hablar también de la anatomía de los animales, pero generalmente este término se utiliza más para el ser humano. Una de las formas de hacer anatomía es estudiando los tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tenemos una sección del tejido pulmonar. Es una sección transversal del tejido pulmonar. Es decir, un corte que hemos hecho en la mitad. Si tenemos el pulmón en la mitad, pero cortándolo horizontalmente, desde el medio, pero un corte horizontal, podemos observar aquí las células que forman el pulmón. Aquí tenemos estos agujeros, vendrían a ser los alvéolos pulmonares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Nótese en los alrededores, aunque es un poco difícil distinguirlos, pero aquí están algunas células que son bastante alargadas. En esta parte podemos ver el núcleo. Aquí ve, voy a poner a un costado el cursor. Este puntito negro sería el núcleo de esta célula. Acá vemos células alargadas. Y aquí tenemos un conjunto de células que forman un tejido epitelial con células planas que permiten el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono que se encuentra en la sangre. De esa manera se hace el intercambio gaseoso, se elimina el dióxido de carbono por los pulmones e ingresa al interior de nuestro organismo el oxígeno para que se realice la respiración celular. Y para hacer este análisis ha sido necesario hacer un corte en un tejido. En este caso, el tejido pulmonar, un corte fino, cortar, de ahí viene el nombre de anatomía, corte. Tenemos que cortar tejidos para poder analizarlos. Quienes hacen anatomía sin lugar a dudas son los médicos. Por ejemplo, para hacer una operación tienen que realizar anatomía, es decir, tienen que hacer cortes. Aquí tenemos tijeras y los instrumentos que utilizan los médicos para realizar cortes en los órganos del paciente y poder hacer las reparaciones necesarias en los tejidos afectados. Es decir, para hacer anatomía hay que hacer disección o cortes en tejidos u órganos en humanos. De allí la denominación etimológica de anatomía, corte o disección. Otro de los conceptos importantes que debemos entender es lo que significa fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo humano y su modo de regulación. Es decir, cada parte de nuestro organismo realiza una determinada función. Además de ello, también realiza un modo de regulación, es decir, paulatinamente va a ir corrigiendo los errores que vaya produciendo diversos tejidos. A veces se generan células malformadas y entonces el organismo tiende a destruirlos. Entonces, de esa manera es que el organismo se protege y permite el correcto funcionamiento de los diversos tejidos. Veamos a continuación de manera comparativa estos dos conceptos, anatomía y fisiología.
Cuando hablamos de anatomía, hemos dicho que estudia las formas de los diversos órganos. En este caso tenemos en esta imagen el corazón y tenemos las venas y las arterias, que vienen a ser los órganos del sistema circulatorio. Esto viene a ser lo que viene a constituir la parte que estudia la anatomía. Por otro lado, la fisiología estudia el funcionamiento de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, las venas cava superior y cava inferior transportan y llevan la sangre desde el organismo hasta esta sección llamada aurícula derecha. Ahí llega la sangre de los diversos órganos, tejidos y sistemas y se depositan en la aurícula derecha. En esta aurícula llamada la aurícula izquierda también llega la sangre por estas llamadas venas pulmonares que llenan de sangre toda esta aurícula derecha. Entonces, esas son las funciones de estas venas: llevar la sangre desde el organismo hasta el corazón en estas partes llamadas aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Una vez que se llenan estas aurículas de sangre, abren estas válvulas que estoy señalando. Aquí estas prolongaciones son válvulas. Aquí también se abren estas válvulas y de esa manera la sangre que estaba en las aurículas pasa a los ventrículos, como se observa en la imagen, hasta que esta parte llamada ventrículo, esta otra parte también ventrículo, se llenan de sangre y de esa manera hacen presión, cierran estas válvulas y ya no regresa la sangre a las aurículas, y esa sangre acumulada hace presión sobre estas válvulas que ven acá en esta parte. Aquí también estas válvulas, y abren estas válvulas y la sangre va hacia esta arteria. Esta arteria se llama la arteria pulmonar y de esa manera la sangre que está con dióxido de carbono se va a purificar en los pulmones con el oxígeno que llega, y el dióxido de carbono se elimina hacia los pulmones para que sea expulsado por las vías respiratorias. Por otro lado, esta sangre que pasa a esta arteria es la arteria aorta. Aquí justamente este es su nombre, arteria aorta, que va a transportar la sangre ya oxigenada hacia los diversos tejidos, órganos y sistemas del ser viviente. Entonces, aquí estamos viendo cómo funcionan cada una de estas estructuras. En el caso del corazón hemos visto el funcionamiento de los órganos que forman la parte principal del sistema circulatorio. Esto constituye lo que es fisiología, el funcionamiento, y lo que es anatomía, las estructuras y las formas.